su tiempo para darnos el análisis y la reflexión suya respecto a los temas que son noticia. Me refiero a Edgar Hugo Rojas. ¿Cómo estás, mi estimado Edgar Hugo? Buenos días. Muy buenos días, mi querido Adán, saludarte y saludar al gentil auditorio de Primera Plana Radio y Televisión que nos ve, que nos escucha y que nos atiende como en todas las ocasiones que nos permite esta gran empresa. Y antes del análisis también felicitarte por el Día del Abogado, compartimos esta hermosa profesión, mi querido Adán, y saludar a todos los que se dedican a esta hermosa profesión, pero sobre todo a este apostolado de entender y comprender las distintas normas jurídicas que engloban a nuestra sociedad, mi querido Adán, y al gentil auditorio. Muchas felicidades también para ti, mi estimado amigo. Te mando un abrazo fuerte. Sé que eres un activo bastante importante dentro de la abogacía y además no solamente eso, sino que también en la academia y en la parte analítica de los temas que son relevantes, hablando de los hechos noticiosos. Y en función de esta última faceta, me gustaría preguntarte cómo estás tú viendo, leyendo el nombramiento de Lázaro Cárdenas Batel en la jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República con la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Bueno, mi querido Adán, pues, comentar al respecto, ya se había estado especulando a qué espacio habría de arribar algún michoacano. En el caso particular, el día de ayer, como todos los jueves, ha venido anunciando nombramientos la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y bueno, no fue la excepción, nada más que hubo el cambio. Regularmente estaba anunciando 4 o 6 nombramientos. El día de ayer nada más hizo uno, el de el michoacano, el exgobernador Lázaro Cárdenas Batel, quien ya también se ha desempeñado como diputado federal, como senador de la República y como gobernador de la entidad, y que ya había ocupado la oficina de la presidencia con Andrés Manuel López Obrador. Se decía que habría de arribar a Petróleos Mexicanos y se decía que incluso alguna embajada como la de Washington. Sin embargo, bueno, pues el día de ayer ya se desmintieron estas situaciones, aceptó el ser el próximo responsable de la oficina de la presidencia y que además la misma Claudia Sheinbaum dijo que no solamente le va a ayudar ahí, sino también para atender distintos sectores y problemáticas que ella no alcanzaría por su agenda en los próximos 6 años. Cabe agregar que ya en fechas atrás, inclusive el mismo exgobernador de Michoacán, que es un fuerte aspirante para los próximos 6 años a la presidencia de la República. Habrá que ver, falta trayecto para ello, pero sí es importante señalar que al menos ya hay presencia michoacana en el gabinete de Claudia Sheinbaum, y con esto, bueno, pues seguramente para las y los michoacanos puede haber un crecimiento desde el punto de vista político, un acercamiento más certero con la presidenta de la República en los próximos 6 años, y ojalá y se sepa capitalizar y cristalizar esto por el bien de los michoacanos, pero también para entender, escuchar y para materializar lo que se tenga que hacer, sobre todo tomando en consideración que nuestro estado ha sido uno de los estados más olvidados en varios rubros, y que bueno, a pesar de que Andrés Manuel López Obrador venía constantemente aquí a la entidad, bueno, aún así todavía estamos rezagados, y esperemos que ahora con el arribo de Lázaro Cárdenas Batel se logren cristalizar benéficamente varias acciones como seguridad, como educación, como recursos materiales, como transportes, tan solo por mencionar, porque si no, de nada serviría que ya haya presencia michoacana y que no se cristalizara esta situación, mi querido Daniel, gentil auditorio. Muy interesante lo que comentas, mi estimado Edgar Hugo, porque además tocas un punto interesante. Lázaro Cárdenas Batel ha sido mencionado en diferentes momentos, sobre todo incluso en el periodo en el que se estuvieron deliberando los nombres de quienes podrían ser candidatos o candidatas a la presidencia de la República, que él podría ser, digamos, un tercero en discordia si no se dirimían de manera tersa los asuntos al interior de la vida política del partido Morena. ¿Ves tú entonces, digamos, que de alguna forma se sigue todavía preparando el camino para que Lázaro Cárdenas Batel pueda en algún momento ser considerado candidato a la presidencia?
Indudablemente, mi querido Adán, cabe señalar que, bueno, pues él fue un gobernador joven aquí en el estado de Michoacán, tuvo una carrera meteóricamente hablando sorprendente de que en menos de 10 años fue diputado federal, senador de la República y gobernador de la entidad, es decir, que avanzó de manera muy rápida después de la gobernatura, se estancó, digámoslo así, ya no figuró tan de frente. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues lo pone en la oficina de la presidencia, eso le dio juego político, se especulaba inclusive que podía haber estado en este trabajo que hicieron el PT, el Verde Ecologista y Morena para ver quién era el beneficiado en la presidencia de la República. Se especulaba que él también podía haber levantado la mano, sin embargo él lo desmintió, pero en los próximos 6 años seguramente seguirá ahí presente y levantando la mano. Incluso hay una hipótesis muy curiosa donde se dice que por el caso particular de Morena pudiera ser él el abanderado si se cuadran las situaciones, y por el caso particular de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, hijo. Sin embargo, bueno, pues este último sabemos que no quedó del todo bien varado allá en el vecino estado norte del país, pero bueno, pues al tiempo, a las circunstancias, recordemos que en estas cuestiones sobre todo es de resistencia, no de velocidad, pero bueno, pues es aplaudible ya lo que hoy podemos comentar de que hay presencia michoacana, y seguramente esto va a beneficiar porque también él mismo habrá de impulsar a otros michoacanos, seguramente no en el gabinete de primer nivel, pero sí en ciertas posiciones paraestatales, delegaciones, y que bueno, pues esto permite un ensanchamiento de el esfuerzo creativo de las y los michoacanos en los próximos 6 años, mi querido Adán. Fíjate lo que comenta Julio Astillero, uno de los columnistas más conocidos en este país. Dice, opta Claudia Sheinbaum por el simbolismo y nombra a Lázaro Cárdenas Batel como jefe de la oficina presidencial. Es un pago al apoyo de la familia Cárdenas. Ya se verá si el cargo es poderoso o también simbólico. ¿Cómo ves, mi amigo? ¿Sí será un Bueno, pago al apoyo de la familia Cárdenas? mira, es innegable, mi querido Adán, que en el caso particular de los Cárdenas, bueno, pues son fundadores de una trayectoria emblemática de lucha, de trabajo y de cercanía con la ciudadanía, y prueba de ello es que, bueno, funda su padre el Partido de la Revolución Democrática, que por cierto ya está prácticamente en extinción, y bueno, pues a raíz de ahí, bueno, hay un apuntalamiento. Aquí en Michoacán es de reconocerse que, bueno, lo han dominado durante muchas décadas la familia Cárdenas, Lázaro Cárdenas del Río, el abuelo, Damaso Cárdenas, Otemo Cárdenas y después Lázaro Cárdenas Batel. Incluso se decía que en los tiempos en los que estaban en crecimiento los familiares o los cercanos de los Cárdenas es que gobernaban otros políticos. Esto, bueno, se ha ido despejando de que la situación no es así, pero ciertamente hay un reconocimiento de las izquierdas y del esfuerzo que representó en su oportunidad el abuelo Lázaro Cárdenas del Río, que representa su padre aún, ya prácticamente a casi 100 años de vida, que hace algunos meses, semanas, se le hicieran homenajes a sus 98 años, si no mal recuerdo, y bueno, pues esto significa de que hay un reconocimiento, hay una sensibilidad a la izquierda y a la lucha política que los Cárdenas y a la presencia que los Cárdenas han venido presentando a nivel nacional, a nivel estatal, Adán. Y momentos complicados los que en su momento como gobernador de Michoacán le tocaron también a Lázaro Cárdenas Batel. Yo recordaba hace unos momentos, mi estimado Edgar Hugo, pues aquel episodio con el que reciben a Lázaro Cárdenas, ¿no? Con el surgimiento de algunos de los grupos criminales que marcaron esa época. Tú recordarás seguramente una intensa balacera que se registró frente a Plaza Las Américas, ahí sobre la avenida Enrique Ramírez Miguel, que concluyó allá por donde estaba el penal Francisco J. Mújica, con un saldo de por lo menos 4 personas abatidas a balazos, una balacera peliculesca que no se había registrado antes en la capital del estado. Lázaro tenía apenas escasos 3 o 4 días de haber llegado al poder. Era día del ejército, si mal no recuerdo, el 19 de febrero. Él tomó posesión el día 15 de febrero. 4 días después se presenta esta balacera y después una serie de eventos también que fueron ocurriendo en materia de violencia. La presentación pública del cártel de la familia michoacana con aquel
episodio en Uruapan, en un bar donde esparcen las cabezas, que ameritó además una escena de la película del infierno, el asesinato del primer presidente municipal, digamos, bajo el estilo del crimen organizado, con Fernando el Güero Chávez, tras aquella persecución desde Apatzingán a Buenavista, Tomatlán, y que terminan por acribillarlo a unos cuantos metros del Palacio Municipal sin que ninguna de sus policías pudiera salir en su auxilio. Momentos difíciles. ¿Tú qué recuerdas de esa administración, amigo? Fíjate que has puesto ahora sí que el dedo en la flama, mi querido Adán. Sí, efectivamente estas situaciones delictivas que ocurrieron en su época. También hay que recordar que él declaró en aquella época que se había acabado el analfabetismo en Michoacán con la famosa bandera blanca, que se trajo a varios cubanos para generar un modelo educativo distinto al que se tenía. Sabemos todos los que nos escuchan, nos ven, y desde luego tú y yo, que esto no fue así. También complicó con ciertas reformas de darles beneficios a varios sindicatos, las famosas tomas de minutas que se hicieron en aquella época, y complicó esto acuerdos y trabajos dentro de instituciones educativas y administrativas. También hay que reconocer que en aquel momento, bueno, pues los sindicatos se empoderaron bastante, no solamente en la administración, sino también en sus canonjías, y que ciertamente fue un periodo donde se especulaba que gran parte del gabinete que estaba gobernando no era propuesto por él, sino era impulsado por su señor padre. Eran personajes cercanos a la figura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y que esto le permitió ciertamente cerrar o llevar esos 6 años dentro de la administración. Michoacán se caracterizó en aquella época por mirar mucho hacia la isla caribeña cubana, donde, bueno, pues sabemos que su esposa Mayra Cofigny es nativa, y hubo una migración en todos los sentidos de este país hacia nuestro estado, y que ciertamente en aquella época no solamente el crimen organizado se hizo presente, sino también diversas manifestaciones culturales, sociales, donde ciertamente el Estado se notaba distinto. Hay que reconocer que a él le toca generar esa alternancia, porque venía gobernando el PRI en todos sus espacios, y que ya prácticamente cuando él arriba en el año 2001 y los próximos 6 años, pues rompe con el PRI. Le toca incluso lidiar todavía con un PRI bastante fortalecido aquí en la capital. Recordemos que en aquella época se encontraba gobernando Fausto Vallejo Figueroa, y que, a decir verdad, bueno, pues este periodo de Lázaro Cárdenas Batel se vio más caracterizado por cuestiones del espectáculo o la farándula, de índole cultural, que por una situación de avance o de proyección donde catapultara a Michoacán hacia el ensanchamiento, pero que al final del día, bueno, se logró la gobernabilidad, se logró que concluyera los 6 años, se logró que ciertamente la presencia de los Cárdenas siguiera notándose aquí en el estado, y ya prácticamente le toca retomar una gobernabilidad a Leonel Godoy Rangel, que es el que le sigue a Lázaro Cárdenas Batel, porque hay que decir que inclusive el secretario de gobierno de aquella época en gran parte del periodo fue Leonel Godoy Rangel, y ya después, bueno, pues lo acompaña a Lupita, que es una mujer que incluso se desempeñó como embajadora de México en España, muy cercano a la familia Cárdenas, y es la que le toca ya en el último periodo cerrar con la Secretaría de Gobierno, siendo la mujer que acompaña en el último trayecto a Lázaro Cárdenas Batel en aquel gobierno de la alternancia michoacana, mi querido Adán. Perfecto. Pues muy bueno tu análisis, como siempre, mi estimado Edgar Hugo. Te agradezco mucho tu aporte, el tiempo que nos brindas, que le das a la audiencia. Y si te parece bien, nos estamos comunicando nuevamente el próximo viernes. Con todo gusto, mi querido Adán, te mando un abrazo fuerte, un saludo al gentil auditorio y un agradecimiento a quienes permiten esta conectividad para vernos, para escucharnos, y para este gentil auditorio tan generoso que nos da el gusto de su preferencia, mi querido Adán. Y claro que sí, nos vemos el próximo viernes, mi querido Un Adán. abrazo, amigo. Muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias, hasta pronto. Vamos Gracias. con esto a una nueva pausa. Si me permite, no le cambia. Al regreso tengo más noticias.